Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por conectarse y gracias por también compartir con otros para que en este momento el mensaje de la palabra llegue a tantas personas que quieren crecer en la gracia y fortalecer su fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios siga fluyendo a través de cada uno de ustedes. Hoy estaremos estudiando un tema impactante. El mismo nombre, de hecho, es un tema que impacta al escucharlo, el gran chasco, un término muy acuñado dentro del adventismo, pero conocido prácticamente en todo el mundo religioso de la cristiandad, con diferentes ópticas como normalmente algunos le ven, pero a la luz de la Biblia vamos a estudiar este importantísimo tema y al inicio del mismo diremos por qué justamente hoy. Así que el gran chasco será el tema que vamos a estudiar en breve en la palabra de Dios, y queremos antes pues recordarle que el Señor nos dice que cercano está Él, así lo dice el salmista, cercano está Jehová a los que le buscan de veras. Y por eso el Señor nos asegura que en medio de todo lo que hemos estado viviendo, al buscarle en el estudio de su palabra y con oración, Él está más cerca de cada uno de nosotros. Por eso el programa Más Cerca Estoy. Les invito a orar en estos momentos. Dios de misericordia, Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos a ti por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, para presentarte cada pedido, cada caso, cada área de necesidad que hemos mencionado y que se manifiestan en tus hijos e hijas de diferentes formas. Señor, asístele, responde la oración, escucha el clamor de tus hijos e hijas que se unen en este momento para interceder por este listado especial. Quiero, Señor, que tú asistas de manera prioritaria a aquellos que están en situaciones de salud, que tienen algún tipo de tratamiento, algún tipo de condición especial. Visítale, Señor, y dale un toque sanador de acuerdo a tu voluntad. Aquellos que tienen, Señor, alguna petición que ya data de meses, años, semanas tras semana y han estado clamando delante de ti, que Señor, su fe perseverante, su paciencia perseverante sea compensada con esa respuesta divina. Gracias, Señor, por escucharnos. Dirígenos al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos nueva vez a cada uno de los amigos y hermanos que ya a esta hora pues se han conectado y se están conectando para participar de este estudio especial. El gran chasco a la luz de la Biblia. Y este tema lo abordamos hoy 22 de octubre, porque justamente hoy se cumplen 176 años de haber ocurrido ese evento que impactó el mundo. El mundo fue impactado, pero que su epicentro estuvo en Estados Unidos de Norteamérica. Y la trascendencia de ese gran chasco es que el mismo es bíblico. Es bíblico el gran chasco y de hecho tiene también, aparte de ser bíblico, no es el único ni el primero que ocurre en la historia bíblica como un chasco, como un momento amargo para el pueblo de Dios. Muchos momentos así se vieron en la historia del pueblo de Dios, como lo vamos a ver también, pero este que fue profetizado con tanta anticipación y que luego en la Biblia se dice la razón por la que se produce este chasco, vale la pena que lo estudiemos hoy cuando estamos, repito, a 176 años de haber ocurrido ese episodio. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al gran chasco? Estamos hablando básicamente lo que tiene que ver con ese episodio que se dio dentro del movimiento millerita, como se le llamaba, aquellos seguidores de William Miller o Guillermo Miller, que escucharon su predicación profética y durante por lo menos un par de décadas estuvieron de alguna manera a la expectativa de que algo grande y trascendente estaba por ocurrir en la humanidad. Pero fueron apenas unos 10 años, podríamos decir, en los cuales esto se predicó de manera pública y donde concitó la mayoría de tantas personas que, según algunos autores, de los 17 millones de habitantes que tenía Estados Unidos, pues 1 millón, alrededor de 1 millón, de diferentes denominaciones, especialmente
de las iglesias protestantes tradicionales como la bautista, metodista, presbiteriana, la Conexión Cristiana, anglicana, esas iglesias mayoritarias tradicionales en los Estados Unidos, pues de ella hubo un gran diluvio de personas que se unieron a lo que se conoce como el movimiento millerita. Y esto era parte de un estudio que este hombre realizó de las profecías, especialmente del libro de Daniel. Pero es bueno que conozcamos algo más de Guillermo Miller. Guillermo Miller, durante su adultez temprano, llegó a servir incluso en el ejército de los Estados Unidos en la lucha contra Inglaterra, esa lucha que tuvo lugar, esa batalla o guerra en el año 1812, esta guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y Miller, luego de salir ileso de manera milagrosa, tuvo también mucho que contar en ese sentido, pues comenzó a frecuentar la iglesia, aunque había sido un seguidor del deísmo, de considerar que pues la presencia de Dios en el universo había sido solamente al principio, y que una especie de que el creador le había dado cuerda al universo, por así decirlo, y lo había dejado ya libremente a la suerte y a la ley de causa y efecto, pero que Dios no intervenía en los asuntos humanos. Esas habían sido sus creencias, basadas, repito, en esa filosofía del deísmo, la filosofía deísta. Pero algunos milagros que vio en el campo de batalla, cuando sirvió en el ejército de Estados Unidos contra Gran Bretaña en 1812, le indicaron que no necesariamente todo responde a la ley de causa y efecto, y que hay un Dios vivo que intercede, interviene y hace milagros en la vida de la persona. Por eso, una vez pasó la guerra, él decidió pues comenzar a visitar la iglesia a la que le quedaba más cercana y a la que pertenecían algunos miembros de su familia, era la iglesia bautista, y a esa comenzó a asistir. Y como comenzó a ser burlado, comenzó a ser objeto de burla de sus antiguos amigos deístas, que ahora lo veían unido a la fe, siguiendo una iglesia, pues él decidió prepararse bien para poder contrarrestar los argumentos con los que se burlaban sus amigos o sus ex compañeros deístas. Así que con la ayuda de una concordancia bíblica, comenzó a estudiar versículo por versículo, desde Génesis 1, y así estudió la Biblia completamente. Y después de un estudio exhaustivo como ese, y pidiendo la dirección claro de Dios y del Espíritu Santo, descubrió que las profecías de Daniel 2 y Daniel 7, pues se cumplían a lo largo de la historia, que no tenían un cumplimiento perdido en un lejano pasado o un cumplimiento en el futuro, en algún momento que no podía precisarse, sino que seguían el curso de la historia, que la profecía podía seguirse desde el día del profeta, desde el momento en que el profeta recibió la visión, hasta el cumplimiento final, hasta el clímax de la profecía, que es la segunda venida de Cristo. Y estos conocimientos, estas impresiones que obtuvo de la palabra, comenzó a compartirlo muchos sermones donde era invitado a predicar, especialmente en las iglesias que para ese entonces formaban parte de la cultura religiosa tradicional en los Estados Unidos. Y en ese estudio exhaustivo llegó a Daniel capítulo 8. Y en Daniel capítulo 8 encontró en el versículo 14 una profecía de tiempo que se interesó de repente en saber si ya se había cumplido. Y comenzó a indagar y a investigar, y con el conocimiento que también tenía de la historia, él pudo darse cuenta de que esta profecía estaba en pleno cumplimiento. La profecía de tiempo de Daniel 8:14, de los 2300 días, que equivalen proféticamente a 2300 años. Y lo primero que investigó en la historia fue cuándo se inició el conteo o el cómputo de esta profecía de tiempo, para comenzar a descontar y ver hasta dónde le llegaba, porque esta profecía indicaba que al final de los 2300 años el santuario sería purificado, el santuario o templo del Señor. Pero Miller, con el mismo estudio de la Biblia, había descubierto que ya el santuario de Dios terrenal no tenía ningún tipo de vigencia.
que ya no había un templo en Jerusalén que tuviera algún tipo de acción con relación al plan de salvación. Que de hecho, cuando Cristo sale del templo en esa última visita que le hizo, dice la Biblia que Jesús le expresó a los judíos: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando Cristo entró primeramente, dice que entró al templo de Dios. Cuando tomó el látigo y sacó a lo que estaban vendiendo y negociando allí, dijo: mi casa será llamada casa de oración. Noten de manera progresiva. Entra al templo de Dios, luego le llama mi casa, Cristo. Pero cuando finalmente abandona el templo y los atrios, Jesús le dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque lo que hacía el templo, una morada especial de Dios allí en Jerusalén, era justamente la presencia de Dios entre ellos. El Dios al que ellos ahora habían rechazado, porque Cristo a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por eso ahora Jesús le dice: su casa les es dejada desierta. Finalmente, cuando Cristo está en la cruz por morir y pronuncia aquella frase: consumado es, la Biblia dice que la tierra tembló, las rocas se partieron, sepulcros se abrieron y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, indicando que una mano superior sobrenatural había rasgado el templo por orden celestial y que ya ese templo terrenal no tenía ninguna vigencia, ninguna validez en lo que tenía que ver con el plan de salvación. Y es por esto que Miller, en sus estudios, en sus investigaciones, había descubierto que el templo ya no era Jerusalén. Y él pensó, infirió, que el templo entonces era toda la tierra, porque el pueblo de Dios ahora no estaba ya en un lugar geográfico específico, sino en el mundo entero. Noten cómo la deducción que él hizo tenía algo de lógica. Dijo: bueno, en la tierra está el pueblo, ese es el templo, y si va a ser purificado, y la Biblia dice que Cristo viene en su segunda venida con fuego, entonces significa que será la purificación de la tierra, la purificación del templo. Eso significa que Cristo viene. Y esto sirvió de catalizador para que él acelerara sus estudios y entonces lograra descubrir a dónde llevaba la profecía más larga de la Biblia de tiempo, la profecía de tiempo más larga de la Escritura, y partiendo del año en que salió el decreto, tal y como se dice ya en Daniel capítulo 9, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hubo tres órdenes que se dieron. Darío dio una, dio otra Jerjes, y la definitiva la dio el rey Artajerjes, la definitiva, y la dio en el año 457 antes de Cristo. Tener esa fecha histórica fue sumamente importante para Guillermo Miller, para él establecer entonces el curso del cumplimiento profético de esta profecía de tiempo. Y desde el año 457 le llevaban exactamente hasta el año 1844. Primeramente pensó que era en 1843, porque como hablamos de antes y después de Cristo, algunos piensan que hubo algún año cero entre lo que es antes y después de Cristo, pero no hubo un año cero. Simplemente hubo un año antes de Cristo y hubo uno después que él ya nació. Así que no hubo tal año cero, y luego entonces los cálculos le dan exactamente llevándolo a 1844. Esto es lo que hace de esa fecha tan importante y que despertó el interés y creó ese reavivamiento religioso en pleno siglo XIX en los Estados Unidos, parte de Europa, parte de Sudamérica, parte, y como influyó también en Gran Bretaña, y Gran Bretaña era poseedora de gran parte también de los territorios mundiales, se hizo sentir en gran parte del mundo. La predicación de Guillermo Miller corría no solo por medio de sus sermones, donde era invitado a predicar ante grandes multitudes en congresos campestres, sino a través de pequeños folletos que comenzaron a escribirse, y la literatura cristiana, conteniendo una profecía de tiempo que venía con una cuenta regresiva que terminaba en 1844, comenzó a hacerse popular y comenzó definitivamente a tener su efecto en muchas personas de diferentes denominaciones. Hay que hacer notar que aunque Guillermo Miller la primera vez que predicó el sermón lo hizo en un culto dominical en la iglesia bautista, sin embargo todas las demás congregaciones protestantes que ya existían para ese entonces, pues fueron permeadas por este mensaje.
Y por eso con Guillermo Miller no se habla de una iglesia, sino de un movimiento, porque fue un movimiento que arropó todo el mundo religioso de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Y por eso se conoce como el movimiento millerita o el millerismo, a través del cual esta predicación se hizo prácticamente tan incontrolable y poderosa al mismo tiempo. El hecho de que no era una iglesia, sino un movimiento interdenominacional, un movimiento dirigido por él, pero un movimiento que permeaba todas las demás denominaciones religiosas, eso hizo que fuera todavía mucho más grande. Pues prácticamente nunca en la historia reciente hemos visto que haya un reavivamiento simultáneo en todas las congregaciones, en todas las denominaciones de la cristiandad, pero eso justamente fue lo que ocurrió cuando Guillermo Miller comenzó a predicar esto, y tenía la Biblia y podía demostrar con la Biblia y la historia que esta profecía de tiempo terminaba en 1844. Claro, había pasado por alto algunos detalles, como el hecho a lo que llegó a una conclusión, y aún la conclusión a la que había llegado tenía cierta lógica, de considerar que ahora el santuario o el templo de Dios que sería purificado era la tierra, porque el pueblo de Dios ahora estaba esparcido en el mundo entero. Pero había pasado por alto algunos detalles, como veremos en breve, que fueron los que provocaron lo que conocemos como el gran chasco, pero que aún la Biblia pues había profetizado y anticipado que esto iba a ocurrir, como lo vamos a ver. Y es bueno que usted tenga esos textos bíblicos también. Ahora, el contexto histórico religioso en el que Miller predicó sobre la segunda venida de Cristo, y se unieron cientos y cientos de miles de creyentes predicando que Cristo venía para esa fecha, en cumplimiento de la purificación del templo que indicaba la Biblia. Esto fue marcado por algunos episodios que también tenían que ver con el cumplimiento de la profecía. Por ejemplo, en 1833, en cumplimiento de lo que anuncia el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, donde dice que habría un gran terremoto, que el sol quedaría negro como tela de silicio, la luna se convertiría en sangre y que caerían las estrellas del cielo. Bueno, ya el gran terremoto, conocido como el terremoto de Lisboa, que se sintió en 3 continentes, había ocurrido en 1755, a principios de noviembre de 1755, o sea, apenas menos de un siglo antes de la predicación de Miller. Unas cuantas décadas antes. Además de esto, ya había ocurrido el día oscuro en 1780, más cerca de la predicación de Miller, el día oscuro en 1780, y en la noche de ese mismo día, que la gente pensó que había llegado el fin del mundo, la luna apareció en sangre, apareció teñida en sangre. Y ahora en 1833, apenas teniendo un par de años, Miller predicando sobre lo que ocurriría en 1844, pues ahora ocurre la caída de las estrellas, en el mismo orden que establece el sexto sello. Si usted lee en Apocalipsis capítulo 6, los eventos que se describen cuando se abre el sexto sello, periodo histórico que tuvo lugar justamente entre el siglo XVIII y el siglo XIX, usted notará que menciona primero el terremoto, luego el día oscuro, después la luna en sangre y finalmente la caída de las estrellas. Así que en el mismo orden ocurrieron, pero lo que ocurrió en medio de la predicación de Miller. Imagínense, si ya la gente creía que Cristo venía para esa fecha, 1844, por la deducción de la que hemos hablado, que él obtuvo al estudiar la Escritura, aunque faltando en algunos detalles, pero fue a la conclusión que llegó. Y entonces justamente, si él estaba predicando eso y la gente lo había creído, piense lo que ocurrió cuando hubo esta lluvia de meteoritos sin precedentes en la historia, conocido como la caída de las estrellas, 1833. Esa noche, en el hemisferio norte, especialmente Estados Unidos y parte de Europa, las personas podían aún en la madrugada, mientras caían todos estos meteoritos, podían sentarse en un parque y abrir un periódico, abrir un diario, y podían leer de la claridad inmensa que hubo mientras esta lluvia de meteoritos tuvo lugar. O sea, no fue una estrella fugaz, no fueron 2, 3, 10, fue una lluvia sin precedente que se mantuvo durante horas. Y esto hizo que la gente pensara, llegó el fin del mundo.
Y aunque ciertamente no había llegado, y esta era solo una señal de que estábamos ya viviendo en el tiempo del fin, pero para los que creían que venía en 1844 por la predicación de Guillermo Miller, esto fue como un sello de que estaban en lo correcto y de que así iba a ocurrir. De allí en adelante, multitudes de creyentes vendieron sus propiedades y al igual que en la iglesia primitiva lo ponían a los pies de los apóstoles, así mismo lo ponían a los pies de los que están predicando el mensaje para usarlo en la difusión del evangelio, y por eso tuvo tal impacto de conquistar alrededor de 1 millón de personas. Solo en los Estados Unidos, cuando la población total era de unos 17 millones, alrededor de 1 millón fue impactado por este mensaje. Así que cuando se acercaban los días para llegar a la fecha indicada por la profecía, 22 de octubre, un día como hoy, pero de 1844, ya ustedes se imaginan la gran excitación que hubo entre los creyentes. De hecho, uno de los pioneros del movimiento millerita, uno de los seguidores de Guillermo Miller, uno de los pastores que se unió entre una de esas iglesias protestantes y que recibía a las personas que estaban aceptando a Cristo y uniéndose al movimiento millerita, bautizó a tantas personas antes de 1844, prácticamente un mes anterior, unos días anteriores al 22 de octubre, que en las aguas frías donde realizó esa cantidad enorme de bautismo, donde tuvo casi un día entero sin salir de esa agua prácticamente congelante, murió pocos días después, producto de una pulmonía que obtuvo allí. Sin embargo, como ya se acercaba 22 de octubre de 1844, la historia muestra cómo la familia de este pionero no se entristeció en gran manera. Todo lo contrario, decían, bueno, él está sellado para vida eterna, no importa, lo vamos a ver dentro de tantos días, porque ya se acercaba el 22 de octubre de 1844. Eso le dice la convicción que tenían los seguidores de Miller de que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844, al punto de no entristecerse mayormente por la muerte de él, que murió en el cumplimiento de la misión, sino alegrarse porque ya solo faltaban unos días. Y los niños, los hijos de él decían, ya lo vamos a ver dentro de tantos días y lo vamos a ver cuando resucite glorificado, cuando Cristo venga. Esto nos dice que esa gente estuvo bien convencida y convertida al mensaje que estaban ellos predicando. Tenían una emoción similar a la que hubo en la entrada triunfal de Cristo ese día cuando entró en Jerusalén y fue recibido con hosanas, con ramas de palma, y los discípulos decían, bueno, entró como entraron muchos reyes, como entró Salomón en Jerusalén, montado sobre un pollino de asna, montado sobre un asno tierno. Es la forma como entran los reyes en Jerusalén. Así que definitivamente Cristo va a reinar, el Mesías se va a sentar a reinar y nos va a liberar del yugo de los romanos. Eso pensaron también los apóstoles, los discípulos de Cristo, con esa entrada triunfal. Cristo, quien cuando habían intentado arrebatarlo para colocarlo como rey, como el episodio donde multiplicó los panes y los peces, ¿quién no quiere un rey así? Dijeron, vamos a colocarlo como rey, pero Jesús se fue y se libró de esa pretensión, pero ahora voluntariamente iba camino a Jerusalén, voluntariamente, y esta vez entró en lo que se conoce como la entrada triunfal, con gritos de triunfo, Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Los discípulos dijeron, ya está cercano el momento, Cristo va a gobernar, va a reinar. Pero cuando después de esa entrada triunfal, pocos días después, Cristo es apresado, torturado, azotado de una forma cruel, llevado de un lado para otro, siendo enjuiciado injustamente y finalmente clavado en una cruz. Y todavía clavado en la cruz, a lo lejos, esperaban que algún milagro ocurriera, que Cristo usara ese poder que utilizó durante todo su ministerio para librarse. Pero no. Juan, incluso el discípulo amado que estuvo más de cerca, estuvo junto a María allí al pie de la cruz, escuchó bien claramente cuando después de Jesús decir consumado es, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego Cristo expiró. Llevar a sepultar a Cristo, allí se sepultaron sus esperanzas. Para ello fue un dolor muy grande, fue como un puñal que atravesó su corazón. Por eso los que iban camino a Emaús,
Cuando Cristo ese primer día de la semana, ya en la tarde, se le acerca, pero ellos no lo conocen. Le pregunta, pero ¿y por qué están tristes? Le dice el Señor Jesús. Ese relato que aparece en Lucas 24, del 13 en adelante. ¿Por qué están tristes? ¿Y por qué hablan así entre ustedes? Y entonces le dicen, tú eres el único en Jerusalén, el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido. Y Jesús mismo le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Todavía sin darse a conocer, le dicen, de Jesús Nazareno, varón profeta que hizo grandes obras, pero nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pensaban. O sea, note que la expectativa que ellos tenían era de que el reino que Cristo iba a establecer era un reino terrenal, que la liberación era de un yugo terrenal, pero no, el reino de Cristo. Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo, es un reino eterno y que será establecido cuando este mundo llegue a su desenlace final. Y la liberación no era del yugo romano, sino del yugo de la esclavitud del pecado. Pero ellos no entendían y por eso el resto de los discípulos estaban escondidos, encerrados en el aposento alto, por miedo. Si mataron al maestro, ahora matarán a los discípulos también. Que piense por un momento el chasco que fue para ellos en ese momento, el momento amargo que representó para ellos la muerte de Cristo, por haber pensado que lo que iba a ocurrir con el Mesías era terrenal el reino. Y claro, usted dice, ¿y la Biblia no decía claramente? Sí, la Biblia lo decía. En Isaías capítulo 53 dice que él sería herido por nuestros pecados, molido por nosotros, que el castigo de nuestra paz sería sobre él, o sea, que como cordero sería llevado al matadero, que todo eso estaba escrito, todo estaba registrado, pero los ojos de ellos estaban velados para que pasaran esto por alto. Y luego de ese chasco que sufrieron, entonces cuando se dan cuenta que Cristo ha resucitado, cambiaron todas sus expectativas y entendieron que el reino de Cristo no es de este mundo, pero tan convencidos quedaron que comenzaron a predicar otra vez, y ahora con tal poder que ya Pedro no negó al Señor Jesús, con tal poder que estuvo dispuesto a morir crucificado, como murió Pedro, crucificado cabeza abajo, y como todos los demás discípulos, excepto Juan, murieron por causa de la verdad. Noten entonces la convicción que ahora se despertó en ellos, y así, cuando en 1844, la noche de ese 22 de octubre, que los mileritas, cientos de miles en diferentes lugares, especialmente en Norteamérica, se congregaron en diferentes lugares, en grandes planicies, para esperar a Cristo que habría de venir. Y cuando pasaron las horas y decían, no, es a medianoche, la Biblia dice que es a medianoche, y esperaron hasta la medianoche, pero nada ocurrió. Pueden imaginarse el efecto demoledor que eso tuvo en la fe de tantas y tantas personas. Pero antes de enjuiciar a Miller, antes de enjuiciar a los mileritas y decir, pero es que no se dieron cuenta que el día y la hora nadie lo sabe, no se dieron cuenta que el santuario no era el terrenal, antes de enjuiciarlo con esas verdades, déjeme recordarle que la Biblia anticipaba que iba a ocurrir ese momento amargo, ese chasco. Y noten entonces cómo la Biblia habla sobre esta verdad. Antes de ver cómo la Biblia lo describe, ese chasco que habría de ocurrir, cómo lo profetiza, quiero recordarles que a lo que le estaban haciendo alusión en la profecía era al ministerio sumo sacerdotal de Cristo. El ministerio sumo sacerdotal de Cristo. O sea, cuando el santuario era purificado en el pueblo, el santuario era purificado el día de la expiación, el día de Yom Kippur. ¿Y qué cosa era ese día de la expiación, ese día de Yom Kippur? Según Levítico capítulo 23, versículos 27 y 28, Levítico 23, versículos 27 y 28, el día de la expiación, también conocido como el día de Yom Kippur, fue el día santo más solemne dentro de las festividades de Israel, dentro de la liturgia del calendario religioso que ellos tenían, y esta fiesta se celebraba, la fiesta de la expiación, de la purificación del santuario, se llevaba a cabo el día 10 del séptimo mes, el día 10 del séptimo mes. En el calendario judío se llamaba el mes Tisri, así que era el 10 del mes de Tisri. Con relación a nuestro calendario, cae en el mes de octubre normalmente, y por eso ellos ubicaron la fecha exacta, 22 de octubre, coincidía ese año del año 1844. Y claro, era un día de la expiación. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? El sumo sacerdote, solo ese día,
entraba en el lugar santísimo del santuario celestial, donde estaba el arca, que tenía los 10 mandamientos, una sola vez al año. Durante todo el año se ministraba en el atrio, donde se realizaba el sacrificio de los animales, especialmente los corderos. Se entraba al lugar santo para interceder de manera continua por el pueblo, el lugar santo donde estaba la mesa de los panes, los candeleros, y donde estaba también pues el altar del incienso. Pero déjeme decirle, no solo esto, sino que entonces de esta forma, con los sacrificios de cordero, el santuario estaba siendo contaminado el año entero. Porque cuando alguien venía con un cordero y colocaba su mano sobre la cabeza y confesaba su pecado que había cometido, el pecado lo estaba transfiriendo simbólicamente al cordero, esa víctima inocente. Y como el cordero tenía el pecado, ahora simbólicamente había que sacrificarlo, porque la paga del pecado es muerte. En esa sangre que se derramaba en el santuario, continuamente se estaban derramando simbólicamente los pecados del pueblo, pecados que habían sido confesados. En el año se utilizaba ese día de la expiación para entonces simbólicamente recoger todos los pecados que durante el año llegaban. Por eso se conocía como la purificación del santuario. Ese día de la expiación se hacía una limpieza. ¿Cómo se hacía? Sacrificando un macho cabrío, un chivo. Por eso se habla de un chivo expiatorio, porque este chivo era el que ocupaba el lugar. Un chivo expiatorio. Pero ese chivo nadie ponía su mano sobre la cabeza porque la sangre debía derramarse limpia. ¿Nota? Representaba la sangre de Cristo, quien iba a morir aunque no cometió pecado, una sangre limpia. Y con la mano ensangrentada, después de sacrificar a ese macho cabrío, el sumo sacerdote entraba solo ese día de la expiación al lugar santísimo. Y se paseaba entre el santuario como indicando que con esa sangre limpia estaba recogiendo, estaba limpiando los pecados que durante todo el año llegaron allí. Tan pronto el sumo sacerdote terminaba esa administración en el lugar santísimo, entonces salía del santuario. Al salir del lugar santísimo, ¿a qué lugar salía? Al atrio. Al atrio salía. Pero cuando concluía esa purificación que ocurría. Así que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Pasaron por alto en su estudio los mileritas que Cristo iba a pasar de su ministración en el lugar santo al lugar santísimo. ¿Cómo sabemos que Cristo cuando ascendió de aquí ascendió al lugar santo del santuario celestial? Bueno, lo dice la Biblia y podemos leerlo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, note lo que dice de manera interesante. Hebreos en el capítulo 8, desde el versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos, que es ahora el ministro del santuario. ¿De cuál? De aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Así que aquí estaba indicando que Cristo entró a ministrar en el santuario celestial. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo sabemos que específicamente cuando ascendió entró en el lugar santo? Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1 usted encuentra cómo nos dice desde el versículo 12 hasta el final del capítulo 1, que cuando Juan ve a Cristo en la primera visión de Apocalipsis, al Cristo glorificado, lo ve paseándose entre los candeleros. Cristo, el sumo sacerdote, como lo ve vestido allí como sumo sacerdote, está entre los candeleros. ¿Dónde estaban los candeleros en el santuario? Estaban en el lugar santo. Por eso sabemos que Cristo ascendió no solo al santuario, sino al lugar santo del santuario celestial, como debía ser. Ahora, ¿cuándo entró en el lugar santísimo? Cuando indicaba la profecía. Daniel 8:14 había dicho, hasta 2300 días, refiriéndose a la profecía de los 2300 años, y el santuario, que ya no sería terrenal, sino el celestial, sería purificado. Entonces, el 22 de octubre del año 1844, Cristo entró a la segunda fase de su ministración como sumo sacerdote. Cristo está purificando el santuario, y cuando concluya la purificación del santuario, así como el sumo sacerdote salía del lugar santísimo al atrio, de la misma manera Cristo saldrá del lugar santísimo y vendrá al atrio.
¿Por qué digo vendrá al atrio y no saldrá al atrio? Vendrá. Porque el atrio del santuario celestial es la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque era en el atrio donde se sacrificaba el cordero. Y cuando Cristo vino a iniciar esa ceremonia que daba apertura a lo que ocurriría en el cielo con su intercesión, Cristo no murió en el cielo, Cristo murió aquí en la tierra. Y como el cordero era sacrificado en el atrio del santuario, por eso sabemos que el atrio del santuario celestial es la tierra. Aquí fue donde Cristo murió. El altar de sacrificio fue la cruz. El lavaco representaba el bautismo, representó también la lluvia que descendió del Espíritu Santo luego de su sacrificio. Y después de eso entonces Cristo entronizado en el santuario celestial donde ministra en nuestro favor. Así que sí ocurrió algo en 1844. ¿Qué cosa ocurrió ese 22 de octubre? Lo mismo que decía la Biblia, que el santuario sería purificado. O sea, el sumo sacerdote pasaría del lugar santo al lugar santísimo, como indica la Biblia. Pero los mileritas habían pensado que todo ocurriría en la tierra. Note porque hay una similitud entre la decepción, la tristeza, la amargura que sintieron los discípulos de Cristo cuando Él murió y no reinó terrenalmente, y este chasco que sufrieron los mileritas casi 19 siglos después, cuando Jesús no viene a esta tierra a purificar el mundo, sino cuando lo que ocurre en el cielo. Simplemente una perspectiva incorrecta, pero en el año, en el día, estaba ocurriendo lo que decía la Biblia. Claramente, se equivocaron en el acontecimiento, no en la fecha. La fecha es bíblica, demostrada sin ningún lugar a dudas. Es una de las profecías que sostiene el adventismo, que es uno de los pilares del adventismo, y las personas podrían hablar en contra de esa base, pero nunca podrán contradecirlo con la Biblia. Usted, si cree claramente en lo que dice la Biblia, tendrá que aceptar lo que dice Daniel, capítulo 8, versículo 14, ver el cumplimiento. Ahora, ¿dónde decía la Biblia que los seguidores del Señor en algún momento de la historia iban a tener ese momento amargo? ¿Dónde lo dice la Biblia? Bueno, en Apocalipsis capítulo 10, vamos a leer lo que nos dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 10, donde esto fue profetizado. Mire lo que dice Apocalipsis 10 desde el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y el rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es una descripción de Cristo. Se presenta como si fuera un ángel, pero es de Cristo. Tenía en su mano un librito abierto. Y esto llama la atención poderosamente cuando habla de que tenía un librito abierto. Porque el único lugar donde la Biblia habla de un librito cerrado es en Daniel. Daniel, la profecía que justamente va desde el capítulo 8 en adelante, esa visión, Daniel 8 hasta Daniel 12, a Daniel se le dice, cierra esta visión, y Daniel se interesa y dice, pero ¿qué va a pasar y cómo va a cumplirse? Y le dice, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas. Significa que en la Biblia el único libro cerrado, de paso un libro profético, es el libro de Daniel. Pero ahora ese libro que a Daniel se le dijo que estaría cerrado, llegaría el momento que iba a ser tan estudiado con oración que se iba a abrir el libro al entendimiento. ¿Y cuándo ocurrió? Previo a 1844, en el movimiento milerita, que representaba la iglesia de Filadelfia, la sexta, la penúltima iglesia, como estudiamos días atrás. Este grupo estudió la profecía en una forma especial y el libro fue abierto a la comprensión. ¿Cuándo se cumplía la profecía de los 2300 días proféticos? Los 2300 años que, como hemos visto históricamente, van desde el año 457 antes de Cristo hasta el 22 de octubre del año 1844. Allí estaba el librito abierto. Di la explicación porque hay que entender cuál era el librito abierto para comprender lo que va a ocurrir ahora. Y dice, y este ángel puso su pie sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no lo escribas. Note, a Daniel se dijo que sellar el libro.
que sellara esa profecía. Aquí no se le dice que selle el libro, pero sí los 7 truenos. Los 7 truenos son sellados. No lo escriba, se le dice. Dice el versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre la tierra y el mar, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ello, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto tiene una trascendencia. Esto no estaba indicando que el mundo se iba a acabar, sino que el tiempo profético llegaba hasta allí. La profecía de tiempo que tiene incidencia sobre el creyente es hasta 1844. Ya el tiempo profético no tiene más incidencia. Claro, al leer eso, los pioneros del milerismo llegaron a entender que el tiempo no sería mera, que el mundo se iba a acabar. Pero en el mismo capítulo nos damos cuenta que no estaba hablando del fin del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice en el versículo 7. El tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Dice en Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo, que el misterio de Dios es el evangelio. O sea que en los días de ese grupo que tendría que predicar, entonces se completaría la predicación del evangelio. Y dice el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el librito, atención, que fue lo que hicieron los mileritas, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel. Ya podrás entenderlo, porque ya sí está abierto, ya el sello se le quitó. Y de ese ángel que está sobre la tierra y sobre el mar. Fui y le dije al ángel que me diese el librito, dice el versículo 9, y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre. Atención, aquí el ángel le está anticipando a Juan en la visión profética que el estudio del libro que había estado cerrado, de Daniel, de la profecía, de esa profecía de tiempo, iba a amargar en el vientre, o sea, iba a tener una experiencia amarga. ¿Pero por qué se va al vientre antes de pasar por la boca? Porque en la boca sería dulce como la miel, dice el versículo 10. Note, pero le dice primero lo amargo para que sepa que vendría un chasco, una descensión, un momento amargo que tendrían los seguidores que habían predicado este mensaje importante con Miller, y le dice, va a amargar en tu vientre. Note que antes de llegar al vientre tiene que pasar por la boca, pero dice, presta atención, va a amargar en tu vientre, va a haber un momento amargo, un chasco, pero será dulce como la miel en la boca. O sea, mientras predicaron ese mensaje, por eso cientos de miles de personas lo creyeron, porque la fecha era exacta. Lo que se equivocaron era dónde se iba a purificar el santuario. No era en la tierra con fuego en la venida de Cristo todavía, era el santuario celestial que sería purificado al Cristo entrar o pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y miren lo que dice el versículo 11, después de esa experiencia amarga le dice, y él me dijo, porque dice Juan, y yo lo comí y como él me dijo, fue dulce como la miel en mi boca, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. O sea, la experiencia de ese momento amargo iba a ocurrir, estaba profetizada. ¿Y qué va a ocurrir? Después que terminaran ya con el gran chasco, iba a desaparecer ese movimiento, no iban a predicar más. Miren lo que dice el versículo 11, él me dijo, es necesario, después del momento amargo, el chasco, es necesario que profetices otra vez. ¿Usted se imagina decirle a esta gente que acababa de sufrir un chasco, un momento amargo, una descensión tan grande, que eran objeto de burlas por todas partes? ¿Usted se imagina decirle que tiene que predicar otra vez? Pero eso era lo que tenían que hacer. Eso era igual que los primeros discípulos. Tienes que predicar otra vez. Y no solo predicar, no está diciendo la palabra predicar, dice profetizar. Porque la esencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin es la profecía. Es la profecía. Es necesario que profetices otra vez y ahora ya no te vas a quedar en Estados Unidos, Gran Bretaña. No. Y esta vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea, este mensaje tiene que llegar al mundo entero. Lo que estaba indicando de que después del gran chasco del movimiento milerita, de las cenizas de ese movimiento que tuvo el gran chasco, surgiría un movimiento que predicaría el evangelio en todo el mundo por testimonio a todas las naciones antes de venir el desenlace final con la venida de nuestro Señor Jesucristo. De ese gran chasco donde había cientos de miles, algunos autores dicen alrededor de 1 millón de seguidores, solo quedaron unas 53 personas
Muchos se fueron al mundo decepcionados, otros se fueron a sus antiguas iglesias a las que habían pertenecido, donde salieron con este movimiento milerita, y solo 53 personas pues se quedaron orando, pidiéndole al Señor que le mostrara dónde habían fallado, dónde se habían equivocado, porque la Biblia era exacta. Las profecías de tiempo, a diferencia de cualquier otra enseñanza bíblica, no exigen fe. Simplemente hay que razonar y calcular, y usted dice, mire, es verdad, comenzó aquí y se cumple aquí. El que se niega a aceptar una profecía de tiempo no tendrá ninguna excusa delante de Dios por su duda, por su pecado de incredulidad, porque no se le está pidiendo ni siquiera que ejerza fe a la hora de calcular, sino calcula, suma y mira cómo se ha cumplido de manera dramática en la historia. Así que ellos decían, se cumplió, es innegable. ¿Dónde fallamos? Oraron, ayunaron, hasta que finalmente Dios le mostró con el estudio de la Biblia lo que ya hemos visto, que la purificación del santuario no indicaba que Cristo vendría a la tierra, sino el paso, lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, que representaba a Cristo en la antigüedad. El primero lo fue pues Aarón, pasar del lugar santo al lugar santísimo, comenzar su ministración para purificar el santuario, ya no el terrenal, sino el celestial. Todo eso lo vieron y pudieron ver en la Biblia claramente que la Biblia le decía que el día y la hora de la venida nadie lo sabía. Elementos que pasaron por alto, como cuando Cristo le abrió la escritura a esos discípulos que iban camino a Emaús y le mostró en Moisés, en los profetas, en los salmos, todo lo que decían de él, que iba a padecer, hasta cómo iban a repartir su ropa cuando fuera crucificado. Todo lo decía la Biblia. Así lo descubrieron también los que se mantuvieron fieles demandando conocimiento del Altísimo. Y de esas 53 personas que se quedaron orando y que recibieron luz, en ese mismo año, 1844, luego de ellos rectificar entonces dónde se habían equivocado y continuar entonces estudiando la Biblia, en diciembre de ese año, Dios le envió la conducción profética, el don profético que se manifestó desde diciembre, y mediante el don profético, mediante la presencia de la profeta dentro del movimiento, entonces Dios comenzó a revelar grandes verdades de las Escrituras. Mediante esta luz menor que nos guía a la luz mayor, que es Cristo, ellos descubrieron todas las verdades que habían sido pisoteadas por el poder romano durante la época medieval, y entonces comenzaron a predicar otra vez, como lo dice la Biblia. Y por eso ese movimiento, que comenzó apenas con 53 creyentes estudiando la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, creyendo a la profecía. Porque ¿qué es lo que dice el libro segundo de las Crónicas 20:20? Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso ese movimiento, que inició con 53 personas, hoy son cerca de 30 millones alrededor del mundo. Es una presencia mundial del Evangelio eterno, que tiene este mensaje poderoso, cumpliéndose lo que el Señor le dijo: aunque sufriste un momento amargo, es necesario que profetices otra vez. Aunque fueron abandonados por la mayoría y solo quedó un puñadito de 53, no se preocupen, que ustedes van a predicar, y los que crean en la verdad bíblica vendrán y formarán parte de este movimiento que Dios se ha encargado de prosperarlo a nivel mundial. Un movimiento que al día de hoy, 22 de octubre del año 2020, 176 años después, cada 23 segundos una persona se bautiza en este pueblo remanente en algún lugar del mundo. Cada 3 horas se organiza una nueva iglesia del pueblo remanente en algún lugar del mundo. Y se ha cumplido dramáticamente lo que estaba establecido en la Biblia. Así que el gran chasco, número 1, estaba profetizado allí en Apocalipsis capítulo 10. El gran chasco se conformó del estudio de esa profecía, de ese librito abierto de Daniel. Una profecía que había estado sellada y cerrada, pero que cerca ya de la fecha de su cumplimiento, Dios permitió que muchas personas lograran estudiarla y ver que estaba a punto de ser cumplido. No solo Miller, y hemos visto en otros temas como hasta Isaac Newton, ese gran científico, logró estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis apenas un par de años antes que Miller, y había llegado a conclusiones similares, y él escribió un libro titulado Las profecías de Daniel y Apocalipsis. En varios lugares hay ejemplares de este libro importante que escribió este científico, Isaac Newton. Así que este fue un despertar religioso que llevó a escudriñar las profecías, y especialmente esa profecía de tiempo
que marcó un momento cumbre en lo que tenía que ver con el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que probó la fe de los que no estaban. Muchos habían venido porque tenían miedo de lo que iba a ocurrir en 1844, no porque realmente tenían fe en Cristo. Otros habían venido por diferentes intereses y la mayoría solo por el miedo que le daba el fin del mundo, pero no porque tenían una fe sincera en el Señor Jesucristo. Así que en 1844 el gran chasco de ese 22 de octubre sirvió para zarandear y que solo quedara puro trigo, nada de cizaña, y de ese grupo especial Dios conformó un pueblo que alrededor del mundo sigue proclamando el Evangelio eterno a tiempo y fuera de tiempo. El gran chasco es parte de nuestra historia, es parte de los dolores de parto con los que Dios conformó este pueblo remanente en el tiempo del fin, es parte de nuestra historia. No la negamos, no nos avergonzamos porque es bíblica. Si negamos ese episodio y nos avergonzamos, estaríamos negando el cumplimiento de lo que en Apocalipsis 10 se presenta. Apocalipsis 10, por eso algunos le llaman el acta de nacimiento de nuestra iglesia, el acta de nacimiento del pueblo remanente. Allí habla del momento gozoso, la predicación dulce, pero luego de la experiencia amarga y de la predicación que tendría lugar posterior a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano, y te ayude a descubrir estas grandes verdades que alumbran al pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin en una forma especial. Y una razón particular, como siempre decimos, porque esto entendiendo el tiempo en que estamos viviendo ahora, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hoy, 22 de octubre del año 2020, hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que Dios te bendiga y fortalezca tu fe cada día, amigo y hermana. Oremos en estos momentos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y por el fundamento que tiene tu pueblo remanente, donde cada detalle fue establecido en la profecía bíblica. Pero te agradecemos mayormente, Señor, por permitirnos presentarte cada persona que esté en este listado de oración. El agradecimiento de aquellos que han visto el milagro ya realizado en su vida. Gracias, Señor. Por aquellos que hoy también están de cumpleaños. Gracias por darle vida y salud. Gracias también porque sabemos que lo que están demandando por una intervención, Señor, en su salud, aquellos que serán intervenidos, algunos de ellos hoy mismo, que tú como gran médico, Señor, pueda asistirle y pueda darle la sanidad y la recuperación de acuerdo a tu voluntad. Los que piden por su familia, por sus hijos, por algún otro proyecto especial que tienen, por una respuesta divina, por una señal de parte del cielo, respóndele, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Que tu bendición se extienda a cada amigo y hermano que en este momento está junto a nosotros y que a través de ellos se extienda a aquellas personas con quienes comparten la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.